¿Cómo estás? Hola, hija, ¿todo bien? ¿Todo bien, por dicha? Hola a todas las personas que nos ven o los tres pelados que nos vean. Hoy vamos a hablar sobre un video, vamos a analizar un video, un corto de 10 minuticos no más, muy bonito. Les recomendamos verlo antes de escuchar el resto de la tertulia, porque hay muchos detalles y cositas que se pueden perder si no lo miran. Aquí arribita les va a quedar el link y si no queda el link también en la descripción de este video para que vayan a mirarlo antes de entrar al análisis. Muy bien, igual sabemos que hay gente perezosa que no quiere hacer cosas nunca, entonces vamos a hacer una pequeña sinopsis de lo que se trata el video para que también se ubiquen un poquito. ¿Quieres hacer la sinopsis, papi? No, éntrale. ¿Qué te Bueno, parece? sí, O, listo. o de pronto usted hace el resumen que yo quisiera antes ubicar un poquito, Ok. ubicarlo el contexto. Ujú. A mí me llamó la atención, hija, que, bueno, es un video cuerdo y totalmente contradictorio y no revoltijo, sino una coordinación de una serie de situaciones conflictivas sin sentido, pero que a la vez es lo que le da el sentido. Pero hay una cosa muy importante. Es obvio que no es en Estados Unidos el video, sino se desarrolla en buena teoría en Francia por una situación que es claro determinar, que la guillotina aparece con la Revolución Francesa, 1789, entonces no es una ciudad, digamos, moderna. Entonces se ve una ciudad, y por lo de la guillotina yo la ubico, ¿verdad? Eso es mi conclusión. Pero hay otra cosa interesante, que es claro que también que están las Torres Gemelas. Eso te iba a decir. Y es claro que al final un avión choca contra una torre gemela, Ujú. pero es ahí donde está la locura de eso, ¿verdad? La torre gemela en nuestro siglo, y estamos hablando del siglo XVIII, con la guillotina. Entonces, todo ese juego es importante tenerlo porque es una locura cuerda, porque todo parece andar dando vuelta sobre una línea que nos quieren marcar, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a analizar. Pero mira esto, yo lo pensé de otra forma y eso es lo curioso de analizar películas o literatura que da para mucho. O sea, yo puse las notas de todo lo que quería comentar y me dieron 2 páginas, imagínate, yo no sé si logré abarcar todo, pero normalmente, bueno, no normalmente, pero en ciencia ficción a veces donde hay distopías, que es lo contrario a una utopía, o sea, que todo salió mal, son lugares tenebrosos y hay esta tendencia también a imaginar el futuro como un pasado que fue atravesado por una apocalipsis casi. Entonces, como que llega el punto en que el progreso fue tal que todo colapsó y los seres humanos tienen que volver a vivir de manera rudimentaria. Y entonces lo que yo pensé es que era más bien en un futuro distópico en donde se había perdido tecnología, se había perdido todo, y eran Estados Unidos y estaban haciendo una crítica a la sociedad gringa con eso de las Torres Gemelas. Pero ahora que mencionas eso, me parece una posibilidad también demasiado interesante porque puede ser incluso una crítica a la sociedad gringa y europea que en algunas cosas se encuentran, ¿verdad? Mm. Eso me parece muy, muy bonito, mira. Pero bueno, entonces, ¿ibas a decir algo más de eso o hago la sinopsis No, no, breve? hagamos la sinopsis de una vez. Sí. Ok. Básicamente se ubica en un lugar, en una ciudad, eh, que será, no con mucha tecnología, digamos, como muy rudimentaria, algo así, podría ser, Mm. en donde la norma es que las personas no tienen cabeza. A pesar de que eso genera mucha torpeza para existir, ves a la gente que no puede ver, obviamente porque no tiene ojos, no puede ni caminar, se pasan cayendo, de todo. Pero hay uno que tiene cabeza, el diferente, y se enamora de una descabezada. Y la descabezada, cuando se da cuenta que él tiene cabeza porque lo está como acariciando y le toca eso tan raro que no está acostumbrada, ella se va corriendo y se espanta. Entonces el tipo en su soledad profunda y su amor desmesurado e irreparable decide cortarse la cabeza para poder estar con ella, y cuando la busca y ella se da cuenta que él ya no tiene cabeza, o sea que ya es normal, se van juntos por el atardecer
y ahí se choca el avión en la Torre Gemela. Mm. ¿Verdad? Básicamente esa es la idea Sí, sí, general. sí, sí. Ok, ¿hago algún comentario o empiezas vos? No, empezamos ya. Bueno, incluso yo insisto, una cosa que ahora con lo que me decían me pone a pensar y es que cuando alguien hace arte, una canción o una pintura, bueno, las pinturas todavía son más complejas, ¿verdad? Porque hay cosas que cuando las dices, las cantas y las tocas, estás pensando que la pintura es algo mudo, silencioso, que a veces hay que interpretar. Pero uno no sabe si el artista pretende despertar algo en el espectador sin pretender llegarle, sino que cada uno interprete, que a mí me parece un poco extraño. Yo siempre pienso que el artista quiere decir algo. Ahora, lo que puede decir es algo que el otro lo interprete o no. Pero cuando planteabas, yo sigo insistiendo que esa ciudad vieja es en el siglo XVII y XVIII y que es Francia, por el tema de la guillotina. Pero hey, puede ser la torre Gemelas en el pasado, en un pasado que no existían, pero que se pueden instalar en medio de una ciudad antigua. Entonces, eh, hay un montón de cosas. Yo vi 2 veces más el video tratando de encontrar cosas y a mí me parece que hay una cosa que es la locura y la cordura mezcladas. O sea, más que sin cabeza, yo diría que la gente vive sin razón. O sea, no razona, no piensa, no analiza, porque al no tener cabeza, en buena teoría no tiene ojos y por eso chocan. Pero sin embargo hay cines. Sin embargo, yo ya viéndolo con lupa vi que hay ópticas. Cuando el tipo se sienta y con el ramo de flores y empieza ya después, no, más bien ya cuando va sin cabeza o en una de esas partes, al fondo hay una óptica con anteojos. Hay un momento donde un tipo quiere entrar a una peluquería, una barbería, y venden pelucas. Está cerrado. Bueno, ¿qué va una persona que no tiene cabeza a eso? Entonces me da la sensación que la cabeza, que no tiene cabeza, es como que no tienen raciocinio, análisis, que viven como automáticamente, como crítica a la sociedad de lo que nos podría estar pasando. Ir al cine, pero lo que me llama aquí en el cine, hay una persona comiendo palomitas que se echa las palomitas encima, totalmente, ¿verdad? Sí. Ella sabe que no tiene cabeza. Y la otra persona, que es la que ubica en el cine, va con un focus, alguien le saca un pie o algo y se va dando vueltas y se percata que el foco está apagado. ¿Cómo lo sabe? ¿A qué vas al cine si no tienes ojos? Y ella golpea el foco para volverlo a encender. O sea, sí es consciente que el foco da luz, pero a la vez no tiene cabeza. Entonces, hay como una contradicción cuerda de una crítica de que no es que no ve, sino que no quiere ver. No es que no oye, sino que no quiere oír. No es que, me explico, que podría interpretarse de esa manera. Entonces, ahí me dio una de las partes de la película, que es una de unos 3 temas que yo pondría sobre el tapete. Una donde pareciera ser que no es simplemente no tener cabeza, es más que eso. O sea, la gente se está matando en la calle por el dinero, porque la vida es normal. Hay un momento en que los semáforos se ven en rojo y los 2 carros pasan y chocan. La crítica es, ¿para qué semáforos en rojo si no se ve? Igual chocan si no hubiese semáforo, ¿verdad? Pero hay todo un juego social que pareciera ser que es por la estupidez humana. O sea, me da la sensación, a mí me metí un poquito en eso. Bueno, quiero decir algo de ahí. Creo que el corto se llama Futuro, algo así, ¿no? ¿No es así? Y creo que voy... Ok, es que joven, y le tiene un nombre ahí, joven no sé cuánto. Es que vi la palabra futuro en puede ser, puede ser. No, es que no recuerdo en ese momento. Pero a lo que vengo es que yo lo que veo es que hubo un pasado en esa sociedad y por eso la peluquería y la óptica están cerradas. Hay un rastro de que las cosas eran diferentes antes. Okay. Sin embargo, las cosas ya están como un fantasma, ¿sí? Están ahí, porque siguen ahí. Y la gente sigue viviendo como si estuvieran ahí, porque siguen haciendo las mismas cosas. Eso que dices, ¿por qué van a ir al cine si no pueden ni ver ni escuchar? Y como que no hay una adaptación para la nueva forma de la sociedad, sino como que se siguen siguiendo normas sin cuestionarse, sin adaptarlas.
que eso es la vida actualmente. Y eso nos hace un poco descerebrados, que tal vez es más que Sí, descabezados. pero un pequeño comercial. La otra yo fui al Magali, me senté a ver una película como a las 4 de la tarde y habían dos personas ahí a la par durante toda la película hablando y con los celulares encendidos y con los celulares. Yo casi estoy confundido porque en el cine molesta la luz del celular cuando tenés en las butacas de que siguen hacia allá. Y dice, pero ¿qué vienen al cine si están hablando y respondiéndose o conectándose por internet? ¿No será eso un poquito de esa locura de ir al cine sin verlo? También Claro. en este momento, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y otra cosa de lo que hablabas de qué desea el artista, yo siento que hay como tres, no sé cómo decirlo, pero bueno, yo creo que las obras de arte tienen cierta independencia de su artista. Obviamente es su creador, pero el poder que tiene una obra de arte trasciende al artista porque entra en juego el factor de que otro ser humano con su esquema de pensamientos, de sentimientos, va y lo experimenta y entonces resulta una experiencia que a veces el mismo autor o artista no se esperaba, no se imaginaba o ni siquiera era su intención. Por ejemplo, un día un amigo me dijo que Ojalá de Silvia Rodríguez era una crítica a Estados Unidos. Dice, ojalá que como que caiga una niebla que te borre de pronto, está hablando de la bomba atómica, y cuando uno lo vuelve a pensar que es hacia Estados Unidos, uno dice, juepucha, pues claro, y yo siempre, sin esa información, digamos, nunca la supe antes, yo la escuchaba y yo, ay, qué romántico, pero qué raro que quiere como que se desaparezca. Pero bueno, entonces eso también es interesante, que la obra de arte tiene un poder que el artista no puede definir porque va a tener poder por sí mismo, porque el otro le da otro tipo de poder. Eh, pero también que el contexto es muy importante para entender, ¿sí? Más que a la obra, la intención del artista y le das otro sentido a la obra también. Sí, de pronto el artista quiere hacer algo, pero va a haber otra cosa. Hay gente que oye una canción y la siente como romántica y de pronto es una canción totalmente, ¿cómo se llama? Para golpear el sistema o alguna cosa así. Anarquista. Sí, sí. Eh, Ahora, volviendo ¿cómo se llama? Al video o al pequeño corto, por ejemplo, yo le veo un humor muy fino, ¿verdad? Muy fino. Entre las cosas, tres detalles del humor: la mujer que llega y compra un helado y se lo va a llevar a la boca, pero es que no tiene boca y entonces se lo pega en el pecho buscando por dónde comerse el bendito helado. Bueno, el cine y las palomitas me pareció gracioso, ¿verdad? Porque me se iba llenando de palomitas la cabeza. Y, y las imágenes invertidas en el cine, ¿verdad? Pues al final de cuentas, no importaba cómo estuvieran o si nada más pasaran ahí manchones, porque nadie lo estaba viendo. Eso en cuanto al humor. En cuanto a la moral, por ejemplo, hay una parte donde una prostituta está recostada una carambada de luz ahí, que se nota que es del siglo XVII, por ahí, y pasa un sacerdote y le muestra una pierna. Y entonces el sacerdote en el aire, de la cabeza, haciendo todas las maromas para persinarse, ¿verdad? Como que si ya al persinarse ya se le borró lo que posiblemente pensó, ¿verdad? Entonces, y sigue y se va, como que si esa es la perversión del mundo y ya yo con esto me libero de eso. Digamos, se ve parte moral. Y lo otro que me interesó mucho es el papel del joven. Yo ¿Del joven te refieres al que tiene cabeza? sí, que es el papel el Tratado de la Ceguera. ¿Recordás el libro? Tratado de la Ceguera, ¿es cómo se El llama? rayo. Sí. ¿De quién era este? Es Un premio Saramago. Nobel de literatura. Ah, Saramago. Saramago. Hay la mujer es la que es todo el mundo, porque ahí todo el mundo queda ciego, que es equivalente digamos, perdió la cabeza, pues bueno, en ese caso, nada más ciego, puede hablar y eso. Pero ella es la única que capta todo y ve. Pero sin embargo, llega a un acuerdo con el grupo de no decir que lo es, porque si no tendrá problemas. Y este muchacho, que es el único anormal, porque la norma es la otra, el anormal es él, decide tomar la decisión de cortarse la cabeza para ser igual a los demás.
Y esto significa, y a mí me parece muy duro socialmente, porque a veces cuando una persona que podría marcarnos la línea piensa diferente, la normalizamos. Yo hablaba con alguna gente de esto y le decía, bueno, mira, yo he estado en una reunión y con 4 personas y las 4 personas están con el teléfono, una reunión de personas allegadas, así, porque nos reunimos una vez perdida y el rato perdido para tomarnos una cerveza o un fresquito, lo que quiera, todos con el celular pegado, y usted si no tiene celular, usted se siente incómodo, o sea, o me paro y me voy, esa es una opción. La otra es sacar el celular, hacer qué hago, o a ver un video, o ver alguna noticia, pero te siguen la conversación, pero a la vez te está manteniendo la relación la otra. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de lo que la norma puede hacerle a una persona que no se comporta igual a los demás. Y te los abstraen, te tratan ahí y la persona dice, bueno, sí, si yo quiero vivir en este medio, tengo que comportarme así, porque si no, aunque no sea lo mejor. Sí, sí, Eso me genera un pareció aislamiento. claro. Me pareció ahí muy fuerte esa parte del joven que termine adaptándose a los demás, porque él ya viene preparándose, ¿ah? Él hace la guillotina poco a poco porque le está haciendo imposible vivir dentro de un mundo como ese, porque de ahí, Sí, él tiene una virtud y esa virtud se la está negando. ¿Cuántas personas? Estaba leyendo que Albert Einstein, por ejemplo, bueno, perdió el examen de admisión, un examen de admisión. Después tuvo problemas con los exámenes en general. Aborrecía los exámenes porque decía que le quitaban toda. Y era una persona que prácticamente, si el medio lo hubiera absorbido, no hubiéramos avanzado lo que tenemos hoy en día. Tarde o temprano hubiese pasado, porque no fue él el que creó toda la teoría de la relatividad. No, 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 no. Eso es una suma que viene de los griegos para acá y todos aportaron de Euclides, pero si no hubiera sido él, hay otro. De hecho, la humanidad, todo lo que ha logrado es como humanidad. Por eso no hay una cuestión que Aristóteles, bueno, eran genios, pero sumaban a lo que venía anterior, ¿verdad? claro. Entonces, bueno, hubiésemos perdido si aniquilamos una cabeza como esa. Y ahí lo grave o lo triste del cierre es que la persona que tenía luz de pronto la apagó y se quedó igual a los demás. Sí, pero mira esto que me acabas de hacer pensar. Ay, es muy complicado porque, ¿qué pasa cuando una persona que no es normal, su deseo profundo, y digamos que es auténtico, aunque uno se puede poner a tejer ahí, qué tan real es ese deseo, porque está influenciado por muchas cosas, pero qué tal que la persona quiera realmente ser normal? Y te lo pongo en un ejemplo real, las comunidades indígenas. De repente, hay una discriminación hacia esas comunidades, obviamente, o sea, no tienen los mismos derechos a nivel práctico que las personas no indígenas, pero uno quiere como que se mantengan indígenas, no uno me refiero a yo, sino como que la sociedad, ¿no? Quieren como que estén ahí, que se mantengan en su cultura y que no sé qué, y que no quieran este desarrollo porque si no vamos a perder esa parte de raíz que tenemos como si fuera un museo, como si ellos tuvieran la responsabilidad de nuestra identidad. ¿Y qué tal que ellos quieran vivir igual que nosotros? En un ejemplo, no digo que ellos lo quieran, sino como en un ejemplo, que digan, no, es que queremos ser iguales, tener lo mismo y ser así. Uno es como, no, pero vos sos diferente, no puedes hacerlo porque tienes que ser la esperanza de todos los que sí lo somos, iguales. Como que también es, a veces uno le exige a alguien diferente, a alguien talentoso, que desarrolle su talento y de repente no es lo que quiere. O sí, ¿me entiendes lo que quiero decir? Y Claro, pero a uno le duele. también hay un poco del círculo del gato que se quiere morder la cola. Por otro lado, si hay grupos que quieren irle a meter la cultura nuestra a los indígenas, también tienen el conflicto. ¿Por qué se meten con ellos? Déjenlo que sean como sean, pero a la vez los dejamos que sean como sea, pero no los protéjanlos, como que si nosotros tenemos me explico, es que de todas maneras hay una distorsión de la vida que llevan con el mundo que llevamos. Porque entonces ves un indígena, por ejemplo, con un celular, yo estoy hablando de los años 80 en Talamanca, allá en Bribri, y llegaban los indígenas a cambiar productos agrícolas que tenían por guaro. Ellos hacían su chicha también, pero llegaban para tomarse la cerveza. Yo no sé si recuerdas en Cerro Punta, allá en Panamá,
era prohibido que un indígena entrara a un supermercado a comprar cerveza, porque tomando cerveza y quedaban ahí borrachos en las calles, y entonces no les podían vender. Imagine, también es cortar una libertad. Ellos no podían, no les vendían a los indígenas cerveza en los supermercados ahí en Panamá. Entonces, sí es complejo, es complejo. Pero lo más grave es que lo anormal, que es este muchacho en el caso, ante lo que uno podría pensar, es el futuro de una persona que podría ayudar si tiene un buen, un buen interés en hacerlo y está capacitado, como esperaría uno el presidente lleve una capacitación, que esté capacitado y lo quiera hacer y sea bueno. Uno espera. Él era la única luz que tenía ese pueblo en este momento, porque todos eran sin cabeza. Él podía guiar bien si lo quisiera, pero él decide no, mejor adaptémonos y hagamos esto igual. Todos somos aquí parejos. Pero es La que única virtud que tenía. es muy fuerte, o sea, es darle una responsabilidad muy, muy grande. Y yo entiendo, a veces uno no escoge sus virtudes, pero lo siento, no sé, yo sí creo que hay un deber ético de que si uno tiene la capacidad de ayudar, de hacer algo, debería hacerlo, ¿sí? En la medida de lo posible, pero entra un montón de factores como los factores emocionales, no sé qué, ese montón de cosas que a veces hace que las personas de repente no asuman ese rol y hay que tener mucho carácter y mucha fuerza y mucha resiliencia porque tienes que darte contra ese muro todos los días y vives en un aislamiento doloroso, una soledad no positiva, una soledad de aislamiento, de que estás ahí. Sí, yo no sé si vamos a discrepar ahí, pero bueno, vos sabes que no soy fanático religioso, ni mucho menos, pero hay una parábola por ahí de Jesús de Nazaret donde plantea que él, que a un papá le da a unos hijos un poquito de plata. Yo no la tengo así como San Pablo, versículo 3 y no sé cómo, no, eso, pero le da a un hijo un monto de dinero, a otro. A uno les da, y entonces de pronto cuando viene a hacer cuentas, le pide cuentas quién ha hecho qué. Yo sí creo eh, que si usted tiene un dote, es obligación suya. Y si usted tiene una ventaja comparativa, desde el principio humano, digamos, un principio que no existe tal vez, pero que debería uno sentir. Si usted tiene una virtud, tiene que utilizarla para el bien común, obviamente para el bien suyo, pero además puede exigir un sacrificio para aportar eso. Y el que no lo hace, la verdad, el dolor es propio de él, pero como humanidad, yo creo que es una humanidad, no son personas. Así, yo creo que si alguna vez se juzga esto, se va a juzgar a la humanidad. ¿Quién aportó qué? O sea, ¿cómo criticas a una prostituta, por ejemplo, si resulta que esa fue violada por su propio padrastro y fue tirada a la calle y no tuvo otra opción? O a los jóvenes que se están drogando porque perdieron totalmente la ilusión de una vida, o sea, no tienen futuro, no creen en nadie, no creen en la sociedad, fue toqueteado, violado hasta por un sacerdote, todo eso, ¿me entiendes? O sea, la sociedad es eso, no es el sacerdote, ni todos. Entonces, si vos tenés una virtud, puedes cantar bien algo. Edith Piaf fue un buen ejemplo de eso. O sea, que la mayoría de grandes genios aportaron al desarrollo de la humanidad y con ellos sacrificaron y en vida generalmente no recibieron ningún pago. O sea, incluso los beneficios los recibieron otros. Entonces yo pienso que hay que entender e inculcar que el sacrificio bien dado, y ojalá lo entendieran los políticos, eh, es bueno. O sea, si vos tenés una condición y lo puedes hacer bien, tampoco significa entregar la vida como, o sea, para que lo crucifiquen igual, no, pero sí creo que tienes como un deber en la sociedad. Si sos bueno para la física, pues haz todo el esfuerzo para que la física ayude al desarrollo de la humanidad. Albert Einstein dicen también, para volverlo a citar, de que en algún momento, no te puedo decir dónde, punto, pero que sí dijo que se arrepentía de que toda su investigación terminara generando una bomba nuclear, porque no era ese el objetivo para acabar con la humanidad. Claro. Pero bueno, eso lo hicieron otros, no él. Directamente él desarrolló el conocimiento para eso. Entonces sí, como que si hay alguien como este tipo en el video que tiene esa virtud, esa condición especial,
creo que deberíamos estar de acuerdo en que en vez de quitarle la condición, es cómo utilizarla para el bien común. ¿Cómo? No sé, pero ¿cómo hacerlo? Sí, igual, digamos, yo entiendo la idea de que vos me estás diciendo y tal vez esto es como hilar demasiado fino, pero a mí lo que me perturba es el sacrificio, es que para mí el sacrificio no cuaja. Yo siento que más que eso es un deber y es una responsabilidad que uno tiene que asumir que conlleva cosas que pueden no ser placenteras, pero yo creo que no debería implicar un sacrificio y si pone en riesgo la integridad de uno y todo eso, pues... Pero, por ejemplo, el caso de una madre, Ujú. ¿cómo lo ves? Como un sacrificio, todo el riesgo, está arriesgando su vida. Es que para mí, Está, ujú, por ejemplo, para que la humanidad se mantenga, se requiere que una mujer dé a luz, o sea, el hombre no puede hacer eso, pero entonces la mujer siempre dio vida, el hombre estuvo en la guerra. Ahora, la mujer da vida, pero no solo es un sacrificio, yo no sé si será sacrificio, pero es que esté decidida a emprender una labor de ese tipo que significa un sacrificio enorme, o sea, incluso que arriesga su vida también y ajá. tiene que incluso alimentar a la humanidad previo a que nazca, ¿verdad? Y todo ese proceso, ¿cómo lo ves? ¿No lo ves una cosa que el que no quiere hacerlo, pues dice, no, pero si nadie la hiciera, se acabó esto? Es Ah, que bueno, aunque ya ahora se puede generar de otra manera. si hay amor de por medio, eso es hacerse responsable de lo que implica tener un hijo, no significa un sacrificio. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, digamos que si este tipo con cabeza amara a su sociedad, de repente dice, no, voy a empezar a ayudar a la gente a cruzar la calle, voy a hacer cositas, no sé qué, pero yo creo que el problema es que de repente no amaba su contexto, no amaba a su sociedad y solamente se sentía, ¿cómo se llama esto? Bueno, aislado y tirado por ahí, solito. Entonces, a eso me refiero, como que si hay sacrificio, hay sufrimiento, hay una no voluntad de hacerlo que te genera tedio. Para mí eso es sacrificio. De repente estoy equivocada en lo que significa la palabra o la estamos usando de maneras distintas. Yo Mm. creo que si hay cosas que no son agradables, pero uno las hace con amor, resulta como eso, responsabilizarse. Responsabilizarse quiere decir poder asumir lo que significa estar haciendo lo que estás haciendo. Entonces, si yo decido fumar cigarrillo, ser responsable significa, bueno, me voy a abrir un fondo por si me da cáncer de pulmón y puedo pagarme el tratamiento, voy a hacer estas cosas para hacerme responsable de las consecuencias de mis actos. ¿Sí? Eso, más o menos. Sí. Creo que ya me fui, pero me fui por No, otro no, lado. no, 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 yo estoy siguiendo el hilo. Sí, es complejo, ¿verdad? Es complejo, pero yo sí siento que si hay una virtud en un humano, esa virtud no le pertenece a él, le pertenece a la humanidad, porque le pertenece a los padres de él que le dieron eso y a los abuelos que hicieron un esfuerzo para mantener a sus padres. Cuando vos ves que la humanidad es un desarrollo conjunto, como un todo, no deberían haber tantos conflictos entre países, pero cada país jala para su lado. Pero la humanidad va creciendo. Si hay una persona que tiene la inteligencia suficiente para determinar un método que pueda generar la comida suficiente para la humanidad sin contaminar tanto y sin hacer, deberíamos utilizar esa mente para eso, como humanidad. Ahora, obviamente que la parte que ahora existe muy individualizada, si usted dice, no, a mí me importa un pito la economía, pero él es el que puede, pero a mí me importa un pito la economía, que se joda la humanidad, a mí lo que me importa es irme a fumar un puro por ahí y estar en la playa metiendo las patas al agua. Digo, pero, ¿cómo? Pero si usted es el único que nos puede ayudar, ¿cómo le hacemos para convencerlo? No, y no podemos, ¿verdad? De ahí es donde viene que de pronto la persona que tiene esa capacidad ame lo que hace. El caso de Mozart, ¿verdad? Que tuviera la capacidad de llamar a esa cosa que la hiciera de la manera que la hacía. Entonces, cuando uno ve ese desarrollo, pero pienso yo que si alguien tiene una capacidad superdotada para cambiar y ayudar a las mayorías, deberíamos ver cómo hacemos para que esa persona incline esa capacidad en esa dirección y no dejarlo a ver si decide o no, porque podemos perder la oportunidad. Claro, Podemos pero a perder la veces oportunidad. también el contexto juega un papel muy fuerte. Hay líderes que tienen una capacidad de
como llevar a la gente y todo para salvar al ambiente y los matan. Por lo menos en Colombia eso es pan de todos los días. Líder ambientalista, sepa que probablemente lo van a matar. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Eh, Ahora un no, gran músico no se dedica a eso porque no se claro, puede. yo no quiero juzgar al muchacho del video, pero él era el único que tenía cabeza, o sea, que pensaba, o sea, que observaba, o sea, que podía analizar. Y si el tipo decide cortarse la cabeza por un amor, me parece que defrauda a la humanidad. En el fondo, tal vez estoy cayendo en una parte que no te va a parecer, pero me parece que defrauda a la humanidad porque era el único que podía analizar. Si tengo que vivir solo, porque tengo esta capacidad que es superior a la de ellos, porque sin duda que lo es, si él no reconoce esa capacidad para poder ayudar a gente a que no muriera, para poder ayudar el cambio y poder ser el líder que iba a cambiar esa sociedad o que la iba a guiar, ¿verdad? Y de pronto tener un hijo con alguna mujer que no se asustara porque tenía cabeza y tener otro hijo que tuviera cabeza, pero de pronto dice, no, vámonos al carajo, aquí nos matamos todos juntos. Bueno, Entonces, él defrauda un poco el coger la guillotina, cortarse la cabeza para ser igual que todos los demás, y entonces defrauda un poco, para mí, el raciocinio, el pensar, el analizar, y el que él, en vez de deprimirse por un cariño, por un amor, simple y sencillamente por una pareja que está de paso, porque se une con el video, con el comentario que hicimos de la tertulia 2. O sea, esa persona no le va a resolver más que un tiempo en su vida. Al final de cuentas, todos los dos se van a ir. Y de pronto era la única esperanza que había de un cambio. Y al final, como termina ese video con el avión estrella, que es una avioneta de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, o sea, viene y se estrella contra una torre ahí, que es, todavía eso no lo logré captar, pero es fineza de crítica social y todo que uno se plantea, ¿verdad? de repente es como cuando ya se apaga la última esperanza, ¡pum! Tome su avión. Pero lo que Sí, decías, yo creo que es que el personaje no reconoce en él la virtud, sino que reconoce un error, algo raro, algo feo, algo que no debería estar ahí. Y yo siento que eso es algo que le pasa mucho a los niños en general. Hay un momento en la vida en donde uno quiere parecerse a todo el mundo y uno ve sus diferencias como algo, un impedimento para ser amado, un impedimento para ser, un impedimento para encajar. Y uno quiere encajar tanto que no logra ver que esas virtudes están ahí y que pueden ser utilizadas para un montón de cosas. Entonces yo creo que también es eso, muy importante, que cada ser humano pueda reconocer sus propias virtudes. claro. Yo ahora con los años me voy más al cada ser humano, al mundo, a la sociedad, a la humanidad. O sea, que somos humanos. Te doy en algo muy burdo, un ejemplo. Vos llegas a una reunión y te cuento que a mí me pasó, ¿ah? Me pasó allá por los 80. Llegué a una reunión en la universidad en donde estaba en Francia y llegué y ¿cómo se llama? Y me invitaron a una fiesta para cerrar. Y yo llegué a una fiesta, yo no sé fumar cigarrillo normal, no por puritano, sino porque lo aprendí, porque no tenía plata para hacerlo. Y resulta que nos sentamos a tomar cerveza en rueda y empezaron a pasar un cigarrillo de marihuana, que yo no hubiera reconocido, pero yo me enteré que era marihuana. Cuando llegó era un círculo de unas 12 personas, cuando me llegó el cigarrillo a mis manos, yo no sabía qué hacer y estuve a punto de ver si podía fumar, pero yo no sabía qué hacer con eso. Y bueno, tuve la dicha de que no había conflicto, lo pasé y siguió, y para nada, o sea, no tuve ningún conflicto. Pero de pronto llegas a un lugar donde esa es la norma, entras, un adolescente, 17 años, a 18 incluso, y llegas a una actividad donde todo el mundo está en un ambiente de esos, tal vez con una droga más fuerte, y resulta que no sabes decir no, porque no reconoces que eres diferente. Todo el mundo lo hace, pero que vos no. Y a mí me parece que él tenía que haber captado que era el único, que era diferente, era el único, no había otro. Y entonces ya no había esperanza, porque para mí muere la esperanza con él. Porque ya después de ahí, dice, bueno, podrán hacer a alguien con cabeza. No, pero es que ahí no había nada. Ya digamos que desde el punto de vista de Darwin, ya habíamos llegado a una humanidad sin cabeza, Sí. que es un poco lo que podemos tener ahora. Entonces ya el que salga de ahí se la va a cortar.
Al muchacho que llega al colegio, porque llega, resulta que bañado y bien peinadito, dice, mira, ese, ¿de qué jugás? No, si ahora hay que andar despeinado, así, a lo chambón, si ya no, ya carajo los uniformes, andemos como nos dé la gana. No hay problema que anden como nos dé la gana, pero si él quiere andar así, no es el problema. Pero la norma se lo va a chupar y la norma no necesariamente es lo bueno. O sea, las famosas masas de Ortega y Gasset, el filósofo español. O sea, las masas son las que dicen, pero en el fondo es falso. Las masas son manipuladas por una minoría que determina. Ahorita están unos candidatos a presidente. Yo creo que todos se echan en una licuadora y no sale, pero ni un síndico, ¿verdad? De una municipalidad de todos esos carajos. Y sin embargo, hay que elegir entre esos. Y las masas andan, hay gente que defiende a capa de espada su candidato, ¿verdad? Pero no le importa, no es consciente de que no va a resolver. No es consciente que la situación no se resuelve con un cambio de gobierno, es otra cosa. Sin embargo, vamos hacia ese camino. Y cuando sale algo que podría ser más o menos algo que podría resolver, se le van a cortar, se lo va a cortar. A mí me da la sensación, y al final termino con ese agridulce en que la única esperanza que teníamos era el muchachito ese de la cabeza y se la cortó, hizo una guillotina y se la voló. Y a mí me quedé como un poco, ¿ahora qué? Ahora el caos total. Bueno, pero si vos decís que hay que juzgar por humanidad y no por individuo, entonces él no se la cortó, se la cortaron. O sea, Claro, fue arrinconado al punto en que, ¿qué más podía hacer? sí, pero cuando te digo de pensar como humanidad, es que yo hubiese querido que él se diera cuenta que esto no andaba bien. ¿Cómo iba a andar bien cuando el tipo el ciego que va a coger por una pinche moneda? ¿Para qué una moneda de un ciego? O sea, Ah, eso ¿cómo, está gracioso. cómo canjeaba? Y al final vos viste que el sombrero que sale de un balazo del ciego es el que cae al frente de cuando está él con la novia, ¿verdad? Bueno, el tema es que la idea era que él, con su raciocinio, fuese consciente de el valor que tenía él para la humanidad. Ahí lo pienso. Y no lo juzgo a él por habérsela cortado. Juzgo de que hayamos perdido la esperanza. Y ojalá, vamos a ir cerrando, digamos, de que las esperanzas que haya de la humanidad en estos momentos que estamos en situaciones críticas con el cambio climático, con las economías, con todo esto del COVID, etcétera, que no perdamos las velitas que nos quedan, las luces que nos quedan de referentes, que los hay, por dicha, y que los podamos reconocer. Ese es el tema, cómo preparamos a los que nos corresponde como padres, como educadores, como que tengamos una ventaja comparativa con otros y que otros la tienen con nosotros para irnos metiendo en esa idea de que no tenemos que apagar las luces, tiene que haber algo para dónde dirigirnos. Pero la ilusión con lo que se van esos dos enamorados no me da la sensación que sea un camino de luz. O sea, y lo dice el video porque precisamente cuando van caminando hacia ese lindo romance, se estrella un avión contra una torre gemela. Se está poniendo el sol, o sea, se está Y se apagando. está poniendo el sol, pero no me parece que sea una... Es Pero raro, bueno, es es, es, como, es es un final interesante. feliz triste, o sea, en realidad es un Un final. final feliz triste, exactamente, un final feliz triste. Y ese dulce amargo, de pronto lo que le da el sentido a todo el video. Sí, claro. De lo que hablabas de la normalización, yo creo que no importa cuál sea la norma, el problema es la norma, porque nos encaja, nos condiciona, nos cuadricula, nos hace no pensantes, yo creo, porque ya nos mete ahí y la mente para ser creativa, para ser innovadora, tiene que estar moviéndose, tiene que estar libre, no tiene que tener una norma que la reprima y la condicione a ser así, cual sea esa norma. Y, y yo siento que hay una regulación de la norma que se da a partir de todos los seres humanos. Uno se anda autonormalizando y anda normalizando a los demás, como dices eso. Mira el alcohol. El alcohol es un negociazo. El alcohol, no sé, es un vicio, es una cosa ahí, un demonio oscuro de la humanidad que es legal. Y hay una presión social por tomar muy fuerte.
Entonces uno está tomando, ya se tomó 2, 3 cervezas, ya no quiere más, llega alguien, tómate una, ay, pero tómatela, ¿cómo no te la vas a tomar? Pero estás queriendo tomar, estoy hablando de cuando uno no quiere y lo presionan para que siga tomando y uno dice, carajo, ¿a usted qué le importa que yo siga tomando o no? Como que hay una necesidad de que todos nos comportemos como un rebaño asqueroso y que estemos todos iguales de mal. Sí, es algo muy extraño. No es intencional, no es que la persona dice, voy a ir a llevarle una cerveza a Rebeca para que Rebeca se comporte como el rebaño y todos estemos igual de mal. Pero es como ya inconsciente y está tan dentro de nosotros que lo hacemos voluntariamente, o sea, espontáneamente. Y Sí, pero está manipulado. O sea, es que siempre, esto, la mayoría siempre han sido manejadas por unas minorías que son las que nos venden eso. O sea, sí, el tema no es el problema del alcohol. El tema es que hay gente que lucra con eso, con las drogas, etcétera. Y entonces son siempre las minorías las que han definido qué pasa en el mundo. ¿O usted cree que los que se mataban y los que se siguen matando en las guerras son los intelectuales y los líderes? No, son las masas. Siempre mandarán a las masas a pelearse. Cuando bueno, viene la policía y se mete aquí a pelear contra los sindicalistas y los manifestantes, los policías son gente sencilla, no tienen ningún problema y se están enfrentando y los políticos están arriba viendo las noticias que cómo se están matando. No se vayan a meter ahí. Y un día de estos, que no sé qué pasó o qué iba a hacerme yo, y alguien me dijo, no, pero es que ya eso no se usa. Yo, ¿cómo que no se usa? Pero yo quiero, ahorita tal vez me acuerdo, yo quiero, no, pero es que ya no está de moda. La moda en estadística es lo que más se repite, lo que más se repite, que no es la media, pero entonces resulta, no, pero es que ya eso no se usa. Ese que no se usa unas carajadas en los baños, o no sé qué, que uno pega, había unos chunchitos de colores muy bonitos que uno pegaba, estaba la cerámica, después un chunchito que le daban todo. No, ya eso no se usa, ya no se usa, ya esos colores no se usan. Digo, pero si a mí me gusta en el baño esa carajada y me gusta ese color, es que ya no se usa. Y llega el momento, Rebeca, en que vas a ver tanto que empiezas a decir, mira qué raro esa polada. Y esa polada resulta que ahora se usan en el piso de la cerámica, que era como antigua. Es valiosísimo encontrar la cerámica antigua de la que usaban en las, no sé qué lugares, y ahora está de moda usar lo que era antiguo. Y los chinos cogen madera o simulacros y lo hacen como añejo, para que se vea viejo, porque está de moda. Entonces, sí. eso lo manejan intereses totalmente de mercadeo, lo publicitan. Entonces, lo que decimos, por ejemplo, de que como nos comportamos como masa, es porque hay unas minorías siempre, y yo creo que lo va a hacer, que lo hacen y nos manejan a ese gusto. Y lo que hemos hablado muchas veces, será la educación que nos abra los ojos, pero para eso tenemos que ver, porque la educación también es una manera de irnos inculcando una manera De de ser, normalizarnos, ¿ya? de Normalizando, controlarnos. se normaliza, exactamente. Y a través de la norma se controla el comportamiento y se mantiene una Sí, unificado todo el mundo. claro, que de pronto así funciona el mundo, habría que ver, ¿verdad? Y que podríamos... Así funciona el mundo. Y lo terrible y asqueroso es que la educación está en servicio de eso. Ya está al servicio de eso. O sea, la educación ya no es la solución, yo Pero creo. vos hablas con los educadores y ellos no se sienten porque ellos creen que no. Pero sin Porque embargo, no son piensan a que veces inconscientes de que están jugando ese rol. Y eso es lo que debería despertarse. Pero bueno, yo pero es como insisto. dice Foucault, ¿Ah? no, iba a decir, es como dice Foucault, digamos, que cuando el poder ya tuvo su máximo auge y que llegó a su objetivo, es cuando uno ni siquiera se da cuenta de que está haciendo funcional a ese poder y que uno no solamente se está normalizando uno, sino que se encarga de normalizar a los demás. Entonces ya no necesitas que esas minorías te anden diciendo qué hacer, porque vos mismo ya asumiste tu papel en la sociedad, que es volverte un policía de esa normalización en Sí. cosas muy sutiles, como qué te estás tomando, qué vas a hacer, con quién estás hablando, que vas a ver el celular siempre que estés ahí. Y es un miedo, es como 1984, pero dentro de uno mismo. Es que ya no está el gran hermano aquí viéndonos, es que lo tenemos adentro. Y como termina el libro, perdón si alguien no lo ha leído, hasta uno lo termina amando, porque se volvió parte de ti. ¿No? Y porque hay una cosa que te tomas todos los días que te hace feliz. Ah, es el Entonces, mundo feliz. toma.
Ah, está el mundo feliz. El Sí. Soma o Suma, ¿cómo Ajá, llama esta cosa? que Bueno, son parecidos, pero que es parecido. Sí, pero en el fondo, por eso quedo con un agridulce de que el que hayamos perdido la esperanza de ujú, la persona que podía haber marcado la diferencia, que se nos cayó y terminó cortándose la cabeza para hacer la última, el último Moicano, ¿cómo llama aquella película? Donde ya desaparece el principio del algo que podría darnos una luz. Y eso para mí fue fatal, 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 pero con eso vale, o sea, vale la pena el video porque uno se queda viéndolo y al final termina uno diciendo, pero ¿para dónde vamos? Cuál es la señal que nos marca? Y la señal es que estamos perdidos si no recuperamos la cordura, la cordura. Y, y la normalidad es otra cosa que se puede concluir, no necesariamente siempre, lo que hace la mayoría, no necesariamente siempre lo correcto. sí, claro. De una manera muy romántica, como que el tipo pierde la cabeza por amor, pero en realidad Ah, sí, sí, es cero sí. romántico lo que estamos. Y para cerrar de mi parte con un chiste, a ver si me acuerdo, había un gato que estaba sentado en la línea del tren. Es Ah, malo, pero bueno, pues, espero bueno, que yo me hubo hasta río. ahora. Sí, un gato que estaba sentado en la línea del tren con el rabo precisamente en la línea del tren. Y vino y venía el tren. Y entonces el gato, cuando ya estaba cerca del tren, volvió a ver y el tren le cortó la cabeza. Y entonces la moraleja es, perdió la cabeza por un rabo. Ah, está buenísimo. Entonces el tipo se fue con la muchacha y perdió la cabeza por una mujer, bueno, no, no está mal, ¿ah? Desde el punto de vista romántico no quiero caer ahí, pero sí, sí está muy interesante y recomendable. El video son 10 minutos que se pueden ver y analizar. Y de pronto, yo no sé si, ya que usted se inventó este sistema de que nos pueden ver, que a veces no he estado muy claro si es ventajoso, y creo que me dijo que ya teníamos la suma de 13,000 seguidores, no, 13 seguidores, 13, nada más faltan los ceros, y como los ceros no son muchos, pero sí sería interesante que vean el video y yo no sé si hay alguna manera de que puedan mandar un comentario, porque sería Sí, bonito pueden saber, comentar. sí, sería bonito saber si comparten o no, o incluso mucho mejor, si hay una interpretación diferente, porque como vimos usted y yo hemos eh, compartido diferentes interpretaciones de y eso es, Exacto. insisto en aclarar, Rebeca, que usted fue la de la idea, e insisto en aclarar que no somos especialistas en absolutamente ningún tema que tocamos, pero dichosa la sociedad que se atreve a analizar cualquier tema dando una opinión sin necesidad de partir de que está en la verdad, porque en ningún momento lo hemos dicho. Y bueno, mientras sea así, pues seguiremos hablando y seguiremos esperando que de 13 no se convierta a 12 y a 11 y quedemos solos, pero si fuese así, hija, igual, como hemos hecho bastantes veces anteriores, seguiremos en esto. Sí. Bueno, yo tengo dos puntos más, si quieres que los Así, discutamos. claro. Pero papi, en serio tenía dos páginas, pero hablamos de todo lo que había apuntado, lo que quiere decir como que está buenísimo. Habían dos cosas. La primera, me puse más existencialista y como a pensar más en el personaje y en lo que vive este ser, que yo creo que cualquier persona se puede identificar porque todos tenemos una autenticidad y algo que nos hace únicos. Y yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida se siente raro, no se siente parte, siente que está como en una obra de teatro, pero que realmente nadie como que conecta con uno, como que nadie realmente te ve porque uno está ahí como disfrazado. Entonces, eh, esa autenticidad a veces genera una soledad muy profunda, yo creo, y es una soledad con la que cargan todos los seres humanos. Yo estoy segura. Y yo escribí una canción que dice lo siguiente, lo apunté porque no me acordaba. Decía, me ha acogido por sorpresa la soledad, esa que no se pide, pero que se da cuando se busca libertad. Entre más uno quiera ser libre, entre más uno exprese lo que piensa y siente realmente, cada vez se va quedando más solo porque vas chocando con todas las cosas. Entonces yo creo que la soledad es
no sé si es un precio, pero sí, es como el precio que hay que pagar a veces por ser libre o por ser auténtico y es muy, ay, hay que ser valiente para poder vivir esa soledad y ser consecuente, porque es triste, es doloroso, porque todos los seres humanos tenemos una necesidad de sentido de pertenencia, todos necesitamos una pequeña sociedad. Nuestra relación para mí es una sociedad en la que yo me siento parte, me siento bien, me siento conectada al mundo. Por ende, amo a la sociedad, amo al mundo. Como que todos necesitamos ese pedacito de pertenencia y si uno no lo tiene, o termina odiando a la sociedad y se venga de ella, o te terminas cortando la cabeza y adaptándote. Entonces el amor yo creo que juega un papel muy, muy importante en la vida de todo el mundo. Alguien que se siente amado y es virtuoso llega a donde sea, digo yo creo. Aunque hay gente que tiene una historia como que fue, como Edith Piaf, no fue amada, fue todo ultrajado, fue triste, sufrió y sin embargo, bueno, no sé si se puede decir que tuvo una vida exitosa porque fue muy triste. Yo creo que por más éxito laboral y económico que uno tenga, si fue una persona triste, no fue exitosa, yo pensaría. Lo segundo que pensé es que, bueno, cuando la muchacha esta se da cuenta que él ya no tiene cabeza, lo acepta y hasta le ayuda en su adaptación a la nueva forma de vivir. Y yo siento que los seres humanos a veces somos así. Estamos dispuestos a ayudar a aquellos que actúan moralmente igual que a uno, que actúan como a uno le gusta. Si es alguien que piensa radicalmente diferente a uno, uno no está tan dispuesto a ayudarle. Uno no es tan solidario con gente así. O sea, te lo digo por mí misma. Si llega un tipo todo machista, homofóbico, racista y todo, y que se caiga, yo no siento como tantas ganas de ayudarlo, ¿sí? Porque uno dice, no se lo merece. Y va de las dos partes. Como que yo siento que tenemos que aprender a ser más abiertos, menos normalizantes, de andar normalizando y tratar de incentivar a las personas a ser auténticas, aunque en su autenticidad no sea la cosa favorita de uno. Igual hay autenticidades, digamos, alguien violento que quiere matar y esa es como su autenticidad, es peligroso, pero no porque uno diga como, eso está mal, no debe ser así, sino porque puede poner en riesgo la vida de otras personas y afecta mucho a otras personas. Pero creo que hay que aprender a ser simpático y respetar a las personas que piensan diferente a uno, aunque a uno le cueste. Porque a mí hay cosas que me sacan una cosa que no puedo tolerar y como que me genera como alguien que empieza a decir cosas muy, muy machistas a mí porque me duele en el alma, porque soy una mujer, porque he vivido con eso y todo. Entonces a veces como que, no sé, hay que aprender a ser solidario con las personas y empático y respetar y darle espacio para que hable y se exprese siempre de manera civilizada y respetuosa. Entonces pensé eso también, me puso a pensar sobre mí misma, como que a veces a uno le cuesta, ¿no? Sí, Uf. sí, sí, hija, no, no, es complejo y es un tema para analizar con calma otra oportunidad. Sí, yo me quedo con recordar la tertulia 2, donde hablábamos de los dos caminos, Ajá. que el tipo es capaz de cortarse las manos y los pies y toda esa cosa para encontrarse con su ser amado. Y ella le dice, no, aquí se invierte el papel. Y a mí me parece grotesco que ella no lo acepte tal y como es, en la de los dos caminos, la tertulia anterior. Y en esta me parece grotesco que ella le quite el diferenciador para que se asemeje a ella, y grotesco que él acepte hacer eso, porque él la está aceptando tal y como es, ella no. Y entonces la cosa no va a funcionar. La cosa no va a funcionar porque tarde o temprano él va a sentir que eso era, pero no, o sea, él está perdiendo una parte fundamental de su vida. Y entonces es eso, el ser consecuente y amable, todo con las demás significa aceptarlo y ella no lo acepta. O sea, pero él pierde el gran diferenciador de la humanidad, que es ser consciente, porque él en ningún momento del video saca ventaja de su situación. Uh-huh. Él no la está, al contrario,
Al contrario, él no es consciente, pareciera, de su gran papel que podría jugar. Pero al final me parece irregular el que él tenga que pagar ese precio, como igual eh, tuviese que pagar otro precio por una relación. ¿Cuántas veces no se paga un precio por eso, verdad? Sí, si haces esto, si dejas de hacer esto, si, etcétera, bueno, y a veces no es una cosa mala, sino hay que simplemente dejar de tener una actividad o alguna cosa que te gusta a cambio de que funcione. Y eso me parece perder libertad. Y es un gran tema. La diferencia entre libertad e independencia, que le hemos hablado, hay abismos de diferencia entre esas dos cosas que a veces hacen la gran situación. Y en el fondo, si querés encontrarte en un ambiente que realmente te desarrolles como persona, ya estamos en la individualidad, es en la soledad. Porque ahí realmente te enfrentas a tus propios fantasmas, a tu propia vida y te desarrollas como realmente crees que es dentro de una sociedad. Entonces, como que hay que guardar ese campito de soledad viviendo dentro de una sociedad para que suene en rima, ¿verdad? Para mí, la persona con la que uno debería, o sí, debería de estar, digamos, en mi ideal, es aquella con la que uno, como que las dos soledades se acompañan, pero siguen en su soledad y cada quien en su universo y su cosa, pero esa, y como que la otra persona es bienvenida en la soledad de uno y uno se siente cómodo que esa persona transite la soledad de uno, pero siempre manteniendo esa soledad, pero en un buen sentido, no en el soledad de aislamiento, sino como en esta particularidad de uno. Y de hecho, el cuento, yo te iba a decir lo mismo, que terminaba como opuesto al cuento, este corto terminaba opuesto al cuento de la tertulia pasada, y vuelve el tema de aprender a amar al otro como otro y no tratándolo de hacerlo como uno. Y uno tiene la tendencia a hacer eso. Sí, hay como que estar muy atento, prestar mucha atención de cuando uno lo está haciendo, porque uno no lo hace adrede, sino que, no sé, por ejemplo, para mí la puntualidad es algo, uff, sí, como que además, no sé, y si alguien no lo es, yo me enojo, que le digo, ¿por qué no llegas puntual? Uno tiene que aprender que es importante para mí, para la otra persona, pues de repente no lo es tanto. Pero hay un referente universal, que yo diría que la puntualidad es ahora, porque la puntualidad es respeto al tiempo, el Claro. tiempo de una u otra persona. Si usted espera 15 minutos a una persona porque está esperando la llamada, usted no hace lo que tiene que hacer. Entonces, y te está debería diciendo, haber alguna verdad absoluta que podemos discutir sobre eso si la hay, donde determine que la puntualidad es un referente bueno para ambas partes, ¿verdad? Y claro, la hora pica, por ejemplo, decimos, la hora pica es 20 minutos después de la hora, así está establecido. O sea, si usted es a las 4, puede llegar a las 4:20 y está llegando bien. y si Pero yo, estoy de acuerdo. para mí, cuando alguien llega tarde, lo que me está demostrando es que piensa que mi tiempo es menos importante que el de él o ella. Era un ejemplo cualquiera, tal vez ese del tiempo no es tan así, porque sí siento que es una forma de desprecio, o sea, yo siento que es como, pucha, no lo hiciste consciente, pero eso es lo que es. Pero puede ser cualquier otra cosa, no sé, como que yo quisiera que mi pareja empiece a ser cantautor porque yo quiero que los dos estemos de gira juntos cantando por el mundo, o sea, y necesariamente no es lo que desea mi pareja, es lo que es. Eso es. Ese ejemplo está mejor. Sí, pero bueno, ya se hizo, no sé si más interesante, pero sí más larga la tertulia. Y de pronto creo que estuvo interesante. De una cosa tan clara como ese video, deja tanto que hablar y tanto que decir que podríamos pasar más. Si lo vemos otra vez, le vamos a encontrar otras cosas que analizar. Sí, Pero bueno, estuvo bonito. sí. Bueno, Bueno, dije, un besito. chao. Cuídate, mi amor. Chao. Chao.